Señor bendiga, esta es la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila, disculpe. Vamos a hablar sobre el altar de bronce, también conocido como el altar del holocausto. Vamos a hablar sobre el lavacro o fuente de agua. Va a ser algo muy interesante. Estamos como enfocando más en la tipología, la representación, lo que nosotros llamamos sombra. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Eres maravilloso, mi Rey. Lento para la ira y grande en misericordia. Ha dejado pasar miles y miles de años, Señor. Y con cada generación, cada pueblo, cada nación, Padre, tú abres, Señor, los brazos para darle la oportunidad. Tú ya enviaste a tu Hijo amado y te damos toda honra y toda gloria. Ahora yo te pido, Señor, que el mensaje sea sencillo, que todo mundo pueda, Señor, entender el mensaje, entender tu corazón y tu mente, Padre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar primeramente en el libro de Primera de Reyes y vamos a entrar al capítulo 18, 30 al 38. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A la misma vez, el Hijo mío me va a poner, ¿verdad? La ilustración número 1, para que cuando yo vaya hablando, ustedes van a ver el visual, va a poder entender. Él hizo un trabajo maravilloso y da la casualidad, entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que no hay casualidades en el Señor, que Él logró cada paso que dio Elías el profeta, Él encontró los 3 pasos. Así que dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso fue algo que me llamó la atención hace muchos años atrás. Mira lo que dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y entonces yo le voy a preguntar a usted, ¿y su altar está arruinado? Nosotros tomamos tiempos como estos para poder traer una verdad por medio de muchos simbolismos. Y uno se va a dar cuenta que hay conexión con el Señor. Todo tiene conexión porque Él lo que quiere es educar a la humanidad, entender la mente, cómo Él está pensando, cómo Él mira las cosas para nosotros aprender. Así que hoy sería un buen día si su altar está arruinado, si usted se ha apartado, si usted posiblemente está en el proceso de apartarse. Por favor, ponga atención a todo este simbolismo. Le va a gustar un montón. Dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob o de Israel, es su nombre, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Ahí cuando él luchó con el ángel de Jehová, que hay un cántico por igual, y ahí su nombre, cuando le cambió de Jacob, que suplantador, usurpador, le cambió su nombre a dejar entender que ha luchado con Dios y con los hombres. Qué bueno tener dentro del nombre de uno a Dios presente.
Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Me imagino que en una zanja, si uno le echa semilla, como lo que yo hacía en Puerto Rico, a veces hacía algo semejante, tiraba semilla, echaba agua, echaba un poquito, una capita, ¿verdad? Por encima de la semilla, y entonces crecía. En esto sería una medida. Ya la persona que lo leía o entendía en ese momento qué exactamente, porque él le va a hablar a las personas que entienden, como el de los talentos, como el sembrador, algo, una conexión en lo natural para entender algo espiritual. Y dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Vamos a tener que entender que él le dio esa oportunidad y ellos horas y horas y ellos sajándose y derramando sangre, porque sabe una cosa, el que no le sirve al Señor, todo lo que se está haciendo, todas esas religiones falsas, siempre tienen que sacrificar ellos a sus dioses, que no en realidad no son como el Dios todopoderoso nuestro, ¿verdad? El creador del universo, de tantas creaciones, los árboles, todas estas cosas preciosas que el Señor ha hecho para nosotros. Y ellos por ahí, eso, hora pasando, y ellos se están cansando y él mofándose. Dice, ¿por qué? Porque tú no gritas más duro. Posiblemente que estás soñando, está durmiendo, o posiblemente cogió vacaciones. Y lo que es que él, de la costumbre que él conocía de los paganos, ellos tenían un Dios que se decía que él cogía vacaciones, iba de lugar a lugar, lo que deja entender exactamente que los nombres de sus dioses, dependiendo del lugar, la nación, tenía un cambio de nombre, pero no es porque él cogió vacación, como él le dejaba, ¿verdad? Mofándose, entender. Dice, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Estábamos, ¿verdad? Entendiendo que las piedras, perdón, eran 12 y lo que señalaba era los 12 tribus de Israel o hijos de Jacob. Ahora estamos hablando de 3 veces, 4 cántaros, 3 por 4 son 12. Siempre estamos hablando de los números, de algo completo, ¿verdad? O algo perfecto, como lo que es el número 7. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego
de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Ahora, literalmente, él no cogió esos 400, lo que significa es todo lo que él estaba bajo su mando, envió para que ellos ejercieran el dictamen, si podemos decir. Ok, ahí en el principio empieza en la primera lámina, vemos a él que va arreglando el altar de Dios que estaba arruinado. Y sabemos que estas personas siempre, como ellos salieron de Egipto, en donde había muchos dioses, el Señor había preparado a Israel y separado a Israel para él como una nación. Hemos explicado anteriormente que así la rebelión en el cielo empezó con Heilel, que es su verdadero nombre. Entonces la rebelión con Adán y Eva, entonces lo que se llama vigilantes, porque así lo llama en el libro del profeta Daniel, que se envolvieron en lujuria con las mujeres, con las hijas de los hombres de la tierra. Luego tenemos la torre de Babel. Ahí el Señor dice: no, ustedes se van. Ya había 40 generaciones, perdón, 70 generaciones. Eso se puede encontrar en el capítulo 10 del libro de Génesis. Entonces decidieron en su corazón, el lenguaje que ellos tenían era que ellos estaban de acuerdo de mantenerse ahí, hacerse un nombre, edificar ese lugar, porque se cree que había un portal, algo en donde había como manifestaciones como en estos tiempos. Hay muchos que se están apoderando de ciertos sitios porque ellos entienden que hay entidades y ellos quieren seguir esa relación en lugar de su creador, el que lo hizo, el que envió a su único hijo para ellos ser salvos. Tenemos que decidir a quién nosotros le vamos a servir. Déjame explicar unas cositas. Vamos a estar también escuchando parte de la escritura, pero tengo unos detalles bien interesantes. Dice: el elemento clave del tabernáculo en el desierto. Ya estamos hablando, ¿verdad?, del altar del holocausto. Porque cuando hablamos del tabernáculo, estamos hablando de todo lo que contiene, empezando con esas cortinas, empezando con la puerta, porque aunque no era una puerta como nosotros reconocemos en estos tiempos, pero eran 4 cortinas que simbolizaban los 4 evangelios. Y uno entra y usted va a ver el altar de bronce o del holocausto solamente en la versión Septuaginta. El mío, no sé, bien raro, pero está dentro de la Reina Valera y no se halla en ningún otro sitio. No sé por qué, ¿verdad? Pero así lo tengo. Ok. Dice: un lugar donde los israelitas antiguos sacrificaron animales para expiación por sus pecados. Ya, ¿verdad? Nosotros vimos
la ilustración que dio el hijo mío para dejar entender los altares usados por los patriarcas, es decir, en el tiempo de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob. Ok. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 27, 1 al 8. Éxodo, capítulo 27, 1. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Lo lindo es la idea que se le pone, ¿verdad? Lo que pienso se llama cracker y le da una idea. La medida, cuando la Biblia en español usa la palabra codos, estamos hablando de 18 pulgadas. Cuando uno multiplica, uno llega a la medida, es decir, 4 pies y medio de alto, 7 y medio de largo, 7 y medio de ancho, y como es cuadrado, te dice que es perfecto, ¿verdad? Cuadrado. Dice la entrada a la corte del tabernáculo. Estamos ya hablando sobre, nosotros decimos que es el patio. La palabra usa la palabra corte. Y estamos hablando de la parte que le corresponde a los gentiles. Todo lo demás, todo lo que es de bronce, como tipifica el juicio de Dios sobre los pecados. Entonces, esa parte, todo lo que corresponde, tanto el altar de bronce como el lavacro, que nosotros también vamos a ver en un momento. Ok. Dice que el pueblo veía el altar de bronce y era un recordatorio de que ellos no eran dignos de presentarse delante de un Dios. Imagínate, soberano Dios, sin primeramente llevar un sacrificio, reconocer como nosotros hoy en día no tenemos que sacrificar animales, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no lo envió para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Nosotros vemos en ciertos lugares, ¿verdad? En donde Juan el Bautista o el que bautizaba, ¿verdad? Lo llamaba el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Ok, como Dios es santo, pues se tenía que ofrecer
primeramente un sacrificio de sangre por sus pecados. Vamos a ver todo el labor terminado. Estoy tratando de tocar ciertas cosas y vamos a hablar mucho del simbolismo. Vamos a Éxodo capítulo 39. 39, 10 al 19. ¿Por qué yo saqué en esto? Yo estaba leyendo. Me gusta investigar ciertas informaciones. Uno no lo sabe todo. Y la misericordia de Dios cuando uno se puede recordar las cosas. Yo siempre escribo mis cosas porque es una forma de uno, aun cuando lo estoy haciendo por mi laptop y saco, imprimo la lección, siempre tengo el hábito que si lo hice todo en inglés, hago el programa en español en mis notas, cojo ¿verdad? Los colores y todo por igual. Estaba comentando unos cuantos que decía que fue el pueblo de Israel quien construyó el tabernáculo. No, no fue el pueblo de Israel. Eran personas señaladas, una sabiduría en particular, así como cuando se está hablando de Jesús antes de él llegar aquí en la tierra, cuando habla de una señal que una virgen iba a tener un niño en el 9:6, detalla admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya uno está viendo que no es alguien común, que hay algo mucho más allá. En el capítulo 11 es cuando está hablando que a él se le entregó y empieza con sabiduría, el espíritu de sabiduría, de conocimiento, lo voy a leer para que pueda entender de qué se refiere. Así que el Señor cuando va a escoger, no escoge cualquier cosa, porque Él no es cualquier cosa. En el capítulo 11, para que pueda entender cómo es que el Señor prepara el ambiente. Vas a ver el llamado de Jeremías y él dice, no, yo no, yo soy como un niño, yo no sé ni cómo hablar. Moisés decía, pero yo soy tartamudo. Pero el Señor prepara gente para hacer diferentes cosas. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Por qué importante Isaí? Por promesa que luego el Señor le hace al rey David, que de su línea, de la genealogía, va a salir el Mesías, porque él es el único que puede estar sobre un trono para siempre, que él es eterno. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu, letra mayúscula, de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Nada lo va a mover. Él se movía cuando era momento exacto. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No se movía en nada. Cuando él tenía que hablarle a la gente, hablaba directamente. Todo lo que estaba en su corazón, a veces que era como sacudir a las avispas. Éxodo 39, 10 al 19. Dice,
y engastaron en él 4, y les está hablando de todo el vestuario. Y las piedras eran como a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos. Va bajando, va a los colores escogidos. 19 dice, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hay una parte aquí. Parece que me equivoqué del capítulo, pero hay en una parte donde dice que todo fue terminado. Porque entonces en el capítulo 40 dice Moisés erige el tabernáculo. Es decir, que toda la obra había hecho, aquí dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Pero eran personas que él estaba escogiendo, porque mencionó el nombre, por ahora no me recuerdo, no lo anoté, eso fue mi falla. Pero entonces las damas hacían unas trenzas de diferentes colores, diferentes materiales para hacer las cortinas, que no era cualquier persona ahí, porque ustedes se recuerdan, si se recuerda de ¿verdad? Toda la lectura de la palabra, de los 10 mandamientos, ellos pecaron. Tenía que ser personas del tribu de Leví, de diferentes casas, pero ellos representaban y eran escogidos o para el lugar santo, lugar santísimo, el recoger los utensilios, llevarlo, porque en donde quiera que se movía el Señor, el pueblo se levantaba y se iba con él. Y si él se paraba en tal sitio, todo el mundo sacaba y empezaba de nuevo con sus tiendas, su familia, las casas de sus padres. Los símbolos, que son bien importantes. Le voy a pedir al hijo mío la lámina número 2. Hablamos ahora de la justicia de Dios y juicios en la Biblia. Voy a Números, capítulo 21. Y esto en diferentes formas, porque no estamos viviendo en esos tiempos. Ellos tenían ciertos requisitos, nosotros tenemos los nuestros hoy en día. Y cuando usted y yo no seguimos directrices, nos vamos a buscar mucho problema con el Señor. Mira lo que sucedió. 4 y 5. Voy a comenzar con el 4 y voy a terminar con el versículo 9. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Siempre estaban desanimados, siempre estaban murmurando y siempre se buscaban tremendo paquete, como digo yo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Está diciendo prácticamente, ¿para qué me trajo aquí? ¿Para que las cosas sean peor? Y uno se tiene que refrenar a veces, pero ¿quién es Dios aquí? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es la persona más indicada de saber
si las cosas te van a hacer bien o mal en tal lugar. Si te manda y te lleva, no cuestiones, porque he tenido momentos en donde yo meto la cucharita y daño todas las cosas. Es mejor uno estar en el centro de la voluntad del Señor. Dice, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, Dios mío, el maná. Y se llamó maná porque significa, ¿qué es esto? Eso es una forma sarcástica. ¿Qué tú me das aquí? Yo lo que quiero es pan. Dame un bollo de pan como nosotros, o con queso, o con lo que sea, pero tengo hambre. Y ya era fastidio para ellos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Le voy a decir que hay serpientes que su veneno es como si fuera uno encendido en fuego. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Les voy a decir una cosa que muchos, especialmente en el pueblo del Señor, o personas que han conocido las cosas de Dios, un familiar o algo. ¿Por qué será que cuando todo va bien, para ti, para mí, quien sea, no hay Dios, yo estoy bien chévere. Todo me anda tan y tan bien y puedo disfrutarlo? ¿Por qué uno tiene que esperar el momento cuando todo se le vira encima para entonces buscar a Dios? Es una hipocresía. El humano es así por naturaleza. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Deja sacar mi lámina para yo recordarme dónde está, porque nosotros llegamos a una edad y hay veces como que se nos olvida las cosas. Vamos a buscar en Segunda de Reyes. Vas a darte cuenta el corazón de estas personas. Capítulo 18, 4. Cuando entra 18, 4. Cuando entra Ezequías como rey, que tiene el corazón también conforme al del Señor, era un poquito, ¿verdad? Orgulloso en ciertas áreas, pero era uno que respetaba y sabía que él podía llegar donde el Señor y entregar la carga, ¿verdad? La carga. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. La Biblia dice eso mucho, pero hubieron reyes que entendieron. Ok, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Hasta entonces, como que el Señor puede usar ciertas cosas y como que se convierte en un ídolo, en un ejemplo. Hubo un tiempo cuando el Señor permitía que sobre manifestaciones, y era de Él, porque no todo el mundo, ¿verdad? Y yo sé que Satanás imita, pero no en estas cosas, porque yo vi, yo estaba presente, donde el Señor permitía escarcha bajar de diferentes colores, o Biblias en donde el aceite, ¿verdad? Empapaba la Biblia, pero no lo dañaba, no como si ahora uno hace eso, se daña las páginas. Um, Mi esposo enviudó muchos años atrás en Puerto Rico, y la hermana Gladys, podía tener usted un pote cerrado, sellado completamente, y el Señor hacía que el aceite entrara en ese pote sellado. Así que sí, son esas cosas, pero entonces personas que buscan estas cosas hacen idolatría con los ministerios. Hacen idolatría con hablar en lenguas y todas estas cosas. Y sí, yo hablo en lenguas, pero lo más importante, y la profecía, muchas personas, el Señor le ha dado ese don de ser profeta, pero tratan de ubicar eso para su tiempo, y si no tienen mensajes, pues usan eso para como sustituir lo que de verdad debía estar haciendo. La profecía no es mayor que la palabra de Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 3, 14. Y el Señor habla y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y tenemos, ¿verdad? Porque así está en esa lámina. Es increíble que cuando yo lo vi, yo le dije a mi hijo: necesito, porque él tiene, claro, él tiene una aplicación que tiene unos detalles, que puede hacer las cosas tan y tan preciosas. Pues el mío, pues yo lo hago en una aplicación de Hallmark, pero trato de siempre conseguir cosas de interés y que pueda conectar en la mente de la persona cuando yo estoy explicando ciertas cosas. Es necesario. Nosotros somos así. Pues la idolatría con Neustán, el hebreo lo llama Nehoshet Nahash, es decir, un serpiente de bronce. Era un aparato nada más. Y eso es lo que hace todo el mundo.
La mayoría de la humanidad siempre adorando una imagen. Tenemos que adorar la imagen de Dios Padre que se llama Jesucristo. Entonces tenemos en Isaías 53:5, porque estamos hablando sobre la persona que murió sobre un madero, pero no porque lo cogieron a él dio su vida, que es muy distinto. Nadie me quita la vida, yo la doy, dijo el Señor. Eso por si acaso, ¿verdad? Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué el simbolismo es tan importante? ¿Por qué para el que es cubano su bandera es tan importante? ¿Por qué el puertorriqueño? ¿Qué es lo que ustedes ven? Piensan en su historia, piensan en el sacrificio al principio para formar su nación, todo en la historia que ha sucedido, porque a base de sangre también, personas que tuvieron que luchar. Y cuando uno ve la bandera, como siempre veo ¿cómo diría? En Facebook, cuando siempre me mandan algo, me mandan una bandera, una taza de café. Nosotros los puertorriqueños, los latinos, nos gusta mucho el café, ¿verdad? Eso es un simbolismo y uno lo tiene en su corazón porque comienza, ¿verdad? De su nación, ¿cómo diría? El de esto nacional, el cántico, la letra nacional, y empieza uno a poner su mano y empieza uno a cantar. Pues el Antiguo Testamento canta del Señor, del Salvador, de la persona que agradó tanto a su Padre, porque el Dios todo, Él, nadie lo obligó, Él quiso hacer esto. Ok. Vamos a Levítico 6:13. Levítico 6. Qué problema cuando uno usa la Biblia tanto, como que se le pega todo. 6:13. 6:13. Ok. Voy a comenzar con el 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es un mensaje para nosotros. Ese fuego no puede apagarse, eso tiene que estar encendido. Vamos a ver Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 25. Y vamos a ver, esta es la parábola de las 10 vírgenes, pero voy a solamente mencionar el versículo 3, 8. Y dice, las insensatas tomando las lámparas no tomaron consigo aceite. Y el 8,
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A usted y a mí es una responsabilidad nuestra para mantener ese fuego. Y no tiene que ver nada con lo que uno haga, como de hablar muchas lenguas, dar para esto, hacer esto y lo otro. No, la obediencia. Porque aquí se compara también el capítulo 7 en la persona. ¿Quién es el prudente? Pues el que oye y hace. Es decir, él escuchó muy bien lo que se le manda, sabe que él tiene que cumplir. Ese es el prudente. Y siempre el insensato es la persona que no escucha, que no pone en práctica lo que oye. Hay muchos en el pueblo del Señor que escuchan años tras años, pasan 10 años, 15 años, 20 años, 40, 1500 años y todavía están en un banco sentado, no echa fruto, y el Señor maldijo la higuera porque no produjo fruto. Tenemos que tener cuidado. Dice, ok, todo cubierto de bronce y sus utensilios, bronce, corte o patio de los gentiles, todo lo que tenía que ver con la humanidad. Cristo no había muerto en ese tiempo. El sacerdote tenía unos ritos de purificación antes de estar en su puesto. Tenía que lavarse las manos y los pies. Andaban descalzos. Hacían sacrificio que era para adorar a Dios. Cuando iban a entrar en su lugar, tenían que limpiarse porque había ya hecho. Y iba a entrar en el lugar santo y santísimo, y todo era oro por la presencia del Rey soberano. El significado del altar de bronce es la sombra de un Mesías que iba a venir. Plan de salvación. Se requería un sacrificio sin defecto. Éxodo 12. Ahí es donde encontramos cuando ya el Señor se fue en contra los dioses de Israel. Es un de eso en particular un poquito raro, pero cuando uno va conociendo la historia, y especialmente que el último de los dioses entre el pueblo se llamaba Faraón. El Faraón era considerado un dios, pero no era su tiempo ahí. Su tiempo llegó para ser ejecutado el juicio completo de Dios cuando él fue detrás del pueblo con los jinetes y su caballería. Dice aquí en 5-6, algo muy interesante. Lo voy a comenzar en 3. Tengo ese hábito porque entonces es como uno entrando por una puerta y lo único que la persona recibió fue lo último que se dijo. Dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, viene siendo Abib, Abril, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas.
conforme al comer cada hombre, o mejor dicho, de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces dice en el 5 y el 6, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora vemos Mateo 27. Mateo 27. Es increíble. Prácticamente el Antiguo Testamento gritando, atención, atención, pon atención, viene tu Mesías, yo lo voy a enviar, esto va a terminar, no va a tener que matar animales. 27:45. Ok, vamos a leer, comenzando con el sarcasmo de los fariseos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificarás. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Como que el diablo le dijo lo mismo, si eres hijo de Dios. 3 veces. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y no eran, había muchos ladrones. Siempre enfocamos en los dos, porque el que reconoció que él se podía colar cogiendo pon con el maestro, dijo, acuérdate de mí. Y el Señor, hoy estarás conmigo. Dice, entonces dice, y desde la hora sexta, es la 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, que es las 3 de la tarde. Así mismito, cumpliendo lo que se dijo cuando el Señor le estaba hablando del Cordero, tenía que ser perfecto, sin defecto, ¿verdad? Solamente Cristo cumplió con el requisito. Él fue sacrificado en el altar de la cruz. Murió como el Cordero Pascual. Hay algo bien interesante que yo encontré hace años. Capítulo... Okay. Fue el único de los evangelios que sobresale esto. Dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y me impactó tanto. ¿Por qué? Este es Lucas capítulo 22. Y nosotros buscamos en Génesis capítulo 22 cuando el Señor le pide a Abraham, ofréceme, no le dijo sacrifique, dijo ofréceme tu hijo. Porque yo no sé si ustedes saben que él salió de Ur de los Caldeos, era la misma gente como Nabucodonosor, el rey. Y ellos estaban acostumbrados a sacrificar.
Así que cuando el Señor dice, ofrécemelo, exactamente lo que él hizo, él no llegó a matarlo. Me imagino que en su mente, pues, si me lo pidió, él me lo dio, me puede resucitar mi hijo. Nadie sabe lo que había dentro, ¿verdad? Porque uno piensa en algo como eso y uno dice, oh, me lo dio y me lo quiere quitar ahora, como hace mucha gente que pierden sus hijos. ¿Quién le entregó a vida en esa matriz? ¿Quién le dio a usted y a mí ese privilegio para tener hijos? ¿De quién son esos hijos? Nosotros los tenemos prestado, pero no nos pertenece. Nada aquí nos pertenece. Esto es solamente mientras estamos aquí, vamos a ser probados. Y cuando digo probado, como yo dije en muchas ocasiones, Jesús sabía y conocía quién era Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? El que estaba probando era el diablo. Pero dijo el Señor, en ninguna forma pecó Job. No queda perfecto, el único perfecto es Jesucristo. El ángel de Jehová que se presentaba en el Antiguo Testamento entró en el vientre por un milagro. Hay cosas que usted y yo nunca vamos a entender, pero todo ese simbolismo está aquí en la palabra del Señor y podemos disfrutar cómo se cumple la palabra del Antiguo Testamento. Estamos hablando de miles y miles y miles de años. Hablando de paciencia, Dios tiene la paciencia tan y tan grande. Espera, pero llega un momento donde dice el Señor, hasta aquí. Yo te he dado, yo viré por aquí, viré por acá. ¿No quisiste? Yo no te puedo obligar. Es tu decisión. Por eso que se llama libre albedrío. Así que compara a Cristo como los animales anteriormente y fuese sacrificado. La humanidad solo necesita aceptar la gracia. ¿Por qué es que todo el mundo busca droga, busca licor, busca mujer, busca hombre, busca hacer pocas vergüenzas y nunca buscan a presentarse delante del Creador, el que puede cambiar la situación? Eso yo no puedo entenderlo. Dice que Jesús, quien quita el pecado del mundo. Ese fue Juan el Bautista en el capítulo 1:29. La tipología, sombra y representación. El lugar de matanza, alto o levantado. Eso es lo que significa el altar de bronce. El bronce representa el juicio contra el pecado. Madera sitim, acacia, representa la humanidad incorruptible de Jesús. Nosotros lo decimos acacia y a veces aparece como sitim. Sitim es el lugar donde sale esa madera y tiene una propiedad de que es que no coge como hongos y cosas, libre de todas esas cosas. Cuando el Señor le escogió eso, tenía que representar al hijo que iba a traer en este mundo. Busqué las medidas: 5 codos de largo, 5 codos ancho, 3 codos alto, 4 cuernos. Pues el número 3, el número de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 4, de la tierra, los sazones, la palabra, un momento, un tiempo en particular, separado
con un propósito. En hebreo la palabra es moed, pero en griego se dice prostazo kairos. Es un momento exacto que tiene que, cuando viene ese momento, usted y yo podemos entender que es algo separado y algo especial. También los 4 vientos, los ángulos, 4 ángeles, los cuernos, que viene siendo tipifica el poder de Dios. Todo lo encontramos en el libro de Apocalipsis 7:1. 5 es el número de gracia. Bastante gracia, ¿verdad? De expiación. Materiales, medidas usados en el altar representaban el juicio de Dios contra el pecado, expiación sacrificial, la naturaleza humana incorruptible de Jesús, el lavacro o fuente de agua de bronce, número 4. Puedes detallar el número 4. Hay veces que llego tan y tan rápido y tengo que... quiero que me cambie al número 3, que creo que nunca lo dije. El número 3 debe ser... Ok. Ese es el altar preparado, es precioso. Le voy a decir una cosa, no porque es mi hijo. Creo que él cogió 4 o 5 diferentes formas en la aplicación para crear eso. No se sabía que se podía hacer en Facebook, y el Señor le dio la idea. Esas rampas eran muy importantes. Como dije al principio, que la corte o el patio de los gentiles, ellos llevaban su sacrificio, el sacerdote luego ponía la mano sobre el sacrificio y entonces hacía, ¿verdad? El acto de purificación y luego la ofrenda para el pecado. Acuérdense que tenía que él mismo, primero, si era el sumo sacerdote, tenía que cuidarse primeramente él. Es decir, él tenía que sacrificar, y era una sola vez al año. No podía entrar y salir cuando él quería, por la presencia del Señor. Dice, en el lavacro de bronce, la purificación de las manos y los pies antes y después al entrar y salir del lugar santo. Ahora puede, número 4. Dice, hecho de espejos de bronce de las damas, lleno de agua para la purificación. Ellos tenían que hacer, entrando y después de salir del lugar santo y santísimo, ellos tenían que purificarse de nuevo. Es decir, el mundo entrando, siendo perdonado, luego para afuera. El Señor tiene que seguir con nosotros así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros posiblemente no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y cualquier momento, si nosotros nos descuidamos, nosotros podemos caer. Y peor, porque cuando el espíritu ese que el Señor sacó de la vida de uno, si regresa, va a regresar con mucho más. Y posiblemente se va a ver en la forma de uno. Si usted no pecó en ciertas áreas, en ese momento esos demonios, diferentes demonios, se unen. Nosotros tenemos que, ¿verdad? Nuestra alma, es como el trono en donde uno tiene, ¿verdad?
el amor, esa confraternidad con Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo bien íntimo, porque si no, caemos. Dice, lleno de agua para la purificación continua de los sacerdotes mientras ministraban en la obra de Dios. Éxodo 30, 17, 21. Éxodo 30. Casi se está abriendo solo. 17, 10 hasta 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce. ¿Sabe que fue la única pieza que nunca se le pidió una medida, sino que en su nombre significa que es redondo y tenía una base? Es como lo comparo con, en el arca de Noé. A lo último, se mandó el cuervo era inmundo, así que no regresó. Ese era su sitio, no importaba la condición que se encontraba afuera. Pero la paloma que fue enviada, ella no reposó en ningún sitio porque la paloma es limpia, no toca nada inmundo. Y por eso que el Señor coge eso para simbolizar. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma, pero dice que descendió como la forma de una paloma, que es bien, no sé, tan preciosa, tan gentil. Pues en el arca de Noé, cuando era su tiempo, cuando de verdad todo se quedó limpio, que ya se imaginaba uno que era la primavera porque sacó una hojita del olivar, de la oliva, y se lo trajo como evidencia. Por eso es que nosotros comparamos una cosa con la otra. Así que la base tenía que estar y lo de encima no tocar, porque es la forma que el Señor pidió. Ese simbolismo para nosotros es bien importante. Fue conocido también como fuente de bronce o lavacro de bronce redondo, sin medida. Éxodo 30, 18. Éxodo 30, 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Ok, tenemos las cortinas, las 4 cortinas, la entrada, porte o patio de los gentiles, altar de bronce, luego el lavacro, luego lo que se consideraba el tabernáculo era la forma, eran unas maderas que era como un esqueleto y pieles por encima. Entonces estaba dividido, estaba con el lugar santo, que tenía a su mano derecha la mesa con sus panes, la parte izquierda con la lámpara, ¿verdad? Encendida, una sola pieza, a martillo limpio, como digo yo, para formarlo. Lo del centro tipificaba a Jesús y los brazos, que son 6, el número de la humanidad, y totalmente perfecto, número 7, porque el centro tenía también su parte para el aceite. Todo en el tabernáculo, la forma que Dios se allegaba a la gente, todo estaba señalando a Jesús. Así que tenemos el sacrificio primero, sacerdote, luego el pueblo. Más allá del altar estaba listo para servir como sacerdote.
al lavacro se preparaba para más servicio a Dios. Él podía ministrar en el altar o en el lugar santo, pero primeramente parar, limpiar pies, manos. Ok. La parte donde dice serme santos. El patio externo, todo bronce, lugar santo, santísimo, todo oro. Cuando uno miraba la diferencia, porque hay personas que entran en un templo aquí en estos tiempos y tú lo ves con su celular. Y no es que los hermanos están usándolo para dar, ¿verdad? Para mostrar el servicio, es otra cosa. Y comienza ellos teniendo conversaciones con otra persona en el altar, o si no, pegan chicle debajo del asiento y todo el mundo por aquí, por allá, bembeteando. En la forma que uno se allega al Señor no es cualquier cosa. No estamos llamados. Tenemos que entender, porque ellos entendían primeramente cuando veían las blancas cortinas, decían, wow, cuando uno coge una pieza bien blanca y una manchita, y como que sobresale y ahí dejó lo blanco y todo el mundo mirando a la mancha, porque es así, el pecado es así, deja de ser puro. Significado de solo las manos, porque Moisés fue mandado por el Señor para darle prácticamente un baño completo. Tenía que derramar el agua, no estrujarse con jabón, porque aún en esos tiempos estoy segura que ellos tenían jabón o cosas para lavarse, sino agua, la purificación sobre ellos. Pero le tocaba a Aarón y a sus hijos a lavar sus manos y los pies. Lo que ellos tocaban era importante. Se mantenían limpios siempre y diariamente y continuamente. Y nosotros también. Porque viene el Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos que mantenernos limpios. Cada vez que uno falla, porque nosotros somos imperfectos, dice que todos nosotros fuimos destituidos de su gloria. Todos nosotros, que no hay ni uno bueno, ni uno. Así nosotros tenemos que mantener nuestra relación de todo tiempo con el Señor, presentar todo lo que nosotros fallamos. Todos nosotros fallamos, todos. Dice que los pies representaba dónde van sus vidas, sus caminos. Su camino tenía que ser santo, así que sus pies eran purificados diariamente. Tipo de Cristo. El altar señala a la muerte de Cristo. El lavacro señala la vida de Cristo. La sangre hablaba de una vida tomada. El agua habla de la vida dada. Tenemos, ¿verdad?, el ejemplo en la conversación. Si uno lo lee es un poquito raro. Tanto es con Nicodemo como con la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, el agua en el lavacro habla de Jesús, la palabra viviente. Que vamos a Juan, Evangelio de Juan 1:1. Es increíble, yo siempre le digo a mi hijo que cuando tengo que dar el programa en español, es muy distinto viene siendo los mismos versículos, mismos detalles, pero muy distinto, señalando ciertas cosas. Parece que en las culturas, ¿verdad? Hay algo en particular. Pero aquí, como dice, que habla de él siendo la palabra viviente. Dice,
En el principio era el verbo. En griego la palabra es logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando uno lo lee en el griego, lo que dice, y Dios era el verbo. Que da un peso un poquito más, ¿verdad? Más fuerte. Ok. Aquí es donde el Señor me lleva a esto. Si estoy hablando de la palabra viviente, nosotros aprendemos en la escuela que verbo es algo de acción. Vamos a Juan, capítulo 16, 28. Aquí él dice, salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Pues uno piensa, ok, vino como hombre, nació como cualquier niño nace en el vientre de su mamá. Y el Señor me hace, como siempre, buscar un poquito más allá. Siempre tenemos que hacer eso porque hay unas cosas, si uno lo deja pasar, pierde. Y si lo perdiste y no lo entendiste, te lo robó el enemigo. Cuando busqué, la palabra es exerskomai. Salió de. Cuando busqué en Juan capítulo 15, 26, en donde él dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, pues busqué la raíz de todo. Y lo voy a explicar después que llegue a Colosenses, para que vea que cuando dice primogénito no significa que fue porque fue su primer hijo, ¿verdad? En el sentido de que él nació hombre. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí está hablando, ¿verdad? Cuando él dio y resucitó. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Busqué la palabra es protótocos. Y eso tiene una raíz. Nosotros hablamos de prefijo, sufijo, ¿verdad? Para uno entender cómo es compuesto la palabra y qué significa. La palabra, la raíz del prefijo es protos y significa primero en tiempo o lugar. Nosotros estamos hablando de Dios, ¿verdad? Y primero en rango. La otra parte es ticto, significa dar a luz o producir. Cuando el Padre dijo, sea,
la luz. Sea, verbo, acción, el logos, es la palabra. Vamos a ver Juan 4:14. Juan 4:14. 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y estábamos hablando, ¿verdad?, de agua o la palabra viviente, y estamos hablando del simbolismo, tanto el altar de bronce como el lavacro, ¿verdad?, donde se purifica. Juan 7:37. 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fiesta de tabernáculos, los líderes judíos derramaban agua del estanque de Siloé. La palabra Shiloah, enviado. Mira qué cosa, porque el nombre Shiloh está hablando del Mesías que iba a venir. Muchos de ellos están todavía en esas tinieblas, pero cuando llegue el Señor, ellos van a entender. Va a ser después del rapto. Ok, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. 36, 25, 26. Cuando fue una promesa, cuando ellos hacían esto, donde dice que fiesta de tabernáculos, los líderes judíos derramaban agua del estanque de Siloé en el pavimento del templo. Mira por qué ellos lo hacen. Fue una promesa que el Señor le dio a ellos. 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros Dios. Qué lindo es el Señor. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Juan capítulo 15, 3. Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tito 3:5. Tito 3:5. 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración,
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos 10:22. 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y no está hablando de uno bañarse, está hablando de lo espiritual, lo que él entendía, porque estaba hablando a los hebreos. Ellos entendían esta práctica. El tabernáculo 25:8, tipología del velo rasgado. Ese sí que es precioso. El velo delante del lugar santísimo. Aquí pan, mesa de pan, candelero, altar de incienso aromático, especial, carísimo, porque las cosas buenas, ¿verdad? Para los reyes. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el creador, soberano Dios. Y había un velo. Y no se podía usar solamente una vez si era sumo sacerdote. Cuidaba hacer su lavamiento, su sacrificio antes de él servir a Dios hacia el pueblo. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Mateo 27. Versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, del cielo hacia la tierra. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí el Señor aprovechó esa sangre, tocó el asiento de misericordia. Ahí mimito el sumo sacerdote que estaba sobre el madero, el real tabernáculo. El tabernáculo es tipo de Cristo. Segunda de Timoteo. Yo llamo en esa parte las 3 T's. Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Segunda de Timoteo 3:16. Me gusta en español. Yo me he dado cuenta que hay muchas diferentes versiones que han cortado el artículo la o el, muy importante porque deja entender algo muy distinto. Es como donde uno pone una coma, te puede cambiar el significado de algo. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, toda la escritura. ¿Por qué nosotros no podemos decir
toda escritura, porque tenemos muchas creencias, hay muchos conceptos, ideologías, hay satanismo, espiritismo, cada cual tiene su librito, pero hay una gran diferencia. Voy a leer la diferencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Toda la Biblia es profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra es inspirada. Inspirada. Así que tenemos que tener cuidado también cómo leemos, ¿verdad? ¿Cuáles versiones? Así que la palabra o la Biblia inspirada por Dios, el punto de vista de Cristo concerniente a las escrituras, porque él citaba punto de vista de los apóstoles, así predicaban. Debe ser nuestro punto de vista, ¿verdad? De la iglesia. La estructura del tabernáculo y sus piezas únicas de los mobiliarios de redención señalan al Mesías, diseñados específicamente y detallados por el Padre, no por el hombre. Señalaban el carácter y aspecto del ministerio de Jesús. Todo lo que uno busca ahí adentro, los vasos, utensilios, mobiliarios, todo tiene connotación de la venida de un Mesías. Gracias al Señor. Por medio del velo, en el caso del Señor, el velo era su cuerpo, ¿verdad? Él nos santificó para obtener un nuevo modo de vivir, sombra de las cosas venideras, la sustancia siendo Jesús. Hebreos 10:20, Colosenses 2:17. Hebreos, estoy tratando de poner todo un poquito, ¿verdad? Concentrado, pero eso para probar que todo lo que es Cristo, esas calidades se encuentran en todo esto. 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿no? Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Juan capítulo 1:14 dice que la palabra o el logos fue hecho carne. Representación del verdadero tabernáculo se encuentra en el capítulo 5 de Apocalipsis y en el 21:3, en Hebreos 9:11. Vamos a 9:11 de Hebreos y entonces 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Todo fue un milagro. El 21:3. 21:3.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Concerniente a la iglesia, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 6, 19. 6, 19 y el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él pagó el precio, eso fue lo que él dijo. Cuando dijo sobre el madero, ya pagó el precio. It is finished, como dice en inglés. It is finished. Estaba hablando como un contable. Dice, la tipología en la enseñanza del tabernáculo cubre casi toda la verdad del Nuevo Testamento. El estudio del tabernáculo está enriquecido con sentido para el cristiano, saturado con significado mesiánico. Vamos a ver lo que dice en Romanos 15:4. Romanos 15:4. 15 y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La tipología. Si supiera la fortaleza que yo recibo, aunque tengo que, ¿verdad?, luchar con este cuerpo. El Señor no me ha sanado todavía, pero me ha sanado de muchas cosas, porque yo tenía cáncer estomacal. Yo tenía artritis reumatoidea. Eso se tiene que hacer en sílaba, porque bien difícil para pronunciar, pero bien difícil para tenerlo. Yo cuando tenía 11 años, yo usaba bastón, me hinchaba las piernas y estoy luchando, pero la palabra me da la fortaleza, el hablar con el Señor, el expresar lo que yo siento en los momentos que yo lo estoy sintiendo. Porque la persona que está en dolor va a pasar por ansiedad, se va a sentir deprimido, pero yo tengo la esperanza. Yo me puedo presentar delante del Señor y saber que sé que el Señor es un caballero y va a cumplir con lo que Él dice. Más en su palabra Él dice que Él que Él ama su nombre, por su nombre. Él ama su nombre. Él reconoce quién es Él. Y yo siempre le digo: Señor, yo no te quiero de otra forma. Porque entonces los muchachos con los padres, si los padres no son fuertes cuando tienen que ser fuertes, los muchachos se descargan, se pierden. Uno tiene que tener, ¿verdad?, en esos momentos padre, y yo creo que debe tener una buena amistad, pero uno tiene que tener mucho cuidado, porque enseguidita que tú dices que tú eres su amigo, empiezan a tratar a usted como amigo, y hay veces que no es muy bueno. Así que quiero invitar a la persona que sienta que esta palabra ha tocado la fibra de su corazón. Sabe que según
la forma que nosotros actuamos, que se ve, hablamos, es lo que tenemos adentro. Y este asunto es un asunto de corazón. Nosotros somos por naturaleza, somos demasiado orgullosos. Yo lo llamo el síndrome de Satanás, el enemigo. Siempre él, los demonios, los demás que se rebelaron contra Dios, siempre ellos han tenido envidia porque Dios desde el principio quiso tener algo más allá con su creación, los nacidos aquí en la tierra. Y Él está haciendo todo lo posible para engañar. Estamos en el tiempo de tanta decepción. Así que lo invito, son palabritas muy sencillas. Sed sincero con usted mismo. Tiene que tener introspección. Usted sabe quién es usted. Usted sabe los pecados. Dios lo que quiere es su corazón para limpiarlo. Y la única forma es rendir su corazón a Cristo por medio de su sacrificio. Y es así. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Reconozco el estilo de vida que yo he tenido, Señor. Yo te pido misericordia. Acepto el sacrificio de tu Hijo amado. Yo te pido perdón y pido que tu Santo Espíritu me lleve a la verdad de tu palabra y por misericordia que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido esto de todo corazón. Padre, te doy gracias, Señor. Tú eres fiel de verdad, fiel y verdadero, Señor. Y lo que hace, Señor, que uno crezca más en esa confianza, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en las vidas. Todo aquel, Señor, que es tocado, donde, Señor, se puede alcanzar esa persona, Señor. Tú conoces su necesidad, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los sanes espiritual, emocional, física, financiera y socialmente, Padre. Hay personas que están pasando, Señor, desde que ha entrado, Señor, ese demonio, porque es un demonio, Señor, que ha entrado llamado coronavirus. Ha hecho cantos a las naciones, Señor. Hay mucho sufrimiento, personas han perdido sus seres queridos, personas que se han quitado la vida, personas que están enfermas terriblemente, Señor. Se sienten abandonados y asfixiados, Señor. Yo te pido que tú te manifiestes, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor para gloria, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense, siempre lo voy a decir, búsquense una iglesia que los enseñe la palabra de verdad. Estamos en tiempo demasiado de peligro. Así que, Señor, les bendiga.